La propuesta es compartir con ustedes algunas ideas acerca de ética, derecho y economía de Frédéric Bastiat, un autor que seguramente todos conocen y que lo ubicamos en la primera mitad del siglo XIX. Bastiat vivió apenas 49 años, murió en el año 1850, y su vida como escritor y difusor de las ideas de la sociedad libre y del libre comercio fue relativamente breve, apenas 5 o 6 años. Sin embargo, dejó una obra notable, no solamente por su extensión, sino sobre todo por su contenido. Un autor realmente genial en sus intuiciones y que se caracteriza por un lenguaje claro y sencillo y con gran habilidad para el diálogo con las posturas que no coincidían con su defensa de la libertad. Vivía en un momento bastante particular y difícil de la historia de Francia. Le tocó también integrar la Asamblea Francesa, así que sus debates con los socialistas son realmente muy enriquecedores. Los tres ejes, entonces, sobre los cuales yo quería centrar mi exposición son la ética, el derecho y la economía. Con respecto a la ética, en Bastiat, claramente la ética no se identifica con el derecho, sino que la moral es algo mucho más amplio y, a su juicio, más elevado que el derecho, que para él está circunscripto a la naturaleza y función de la ley y que tiene que ver estrictamente con la justicia, con lo que nos debemos los unos a los otros y que hablaremos en un momento. Con respecto a la ética, si bien no es el tema, me parece a mí, en el cual Bastiat es más fuerte, porque él no es principalmente, me parece, un moralista, ni menos un teólogo, sin embargo, abiertamente adhiere a la ética cristiana, admite la revelación cristiana y llama a esta ética religiosa o filosófica, la llama también, en una confusión que tal vez no es del todo pertinente. Pero lo que a mí me interesa destacar es su adhesión y su convicción con respecto a estos valores, sobre todo por la actualidad que tiene la posibilidad de adherir fuertemente a la ética cristiana y al mismo tiempo ser un partidario muy firme de la sociedad libre y de los límites del gobierno y del Estado. Con respecto a la ética cristiana, como les decía, no es que desarrolle Bastiat la cuestión de la excelencia de la virtud o sus fundamentos, pero ciertamente no ahorra elogios con respecto a la belleza de estas doctrinas y a lo sublime que sería que los seres humanos siguiéramos de alguna manera los preceptos del Evangelio. Cuando habla de la justicia, como veremos en un rato, aclara que siendo la justicia una virtud o un principio, digamos, de orden social clave, no obstante, la caridad supera la justicia y es digamos así, un valor mucho más noble. Sin embargo, en el capítulo 2 de su obra Sofismas Económicos, tiene un trabajo que se titula Dos morales. Y las dos morales son, por un lado, la moral religiosa y filosófica, y la otra, la que él dice, me permito llamar moral económica. Como saben, todos los que conocen el pensamiento de Bastiat, uno de sus temas recurrentes es el tema de la expoliación o la explotación, esto que no se limita lamentablemente al robo o al fraude, sino que lo que a él más le preocupa se ha legalizado, ¿no? Me comentaban acá que muchos profesores trabajan con su texto La Ley, que comienza con ese grito, ¿no? La ley pervertida. En esa explotación, dice Bastiat, hay un agente y un paciente, ¿no es cierto? Un explotador y su víctima. Las dos morales, ¿qué función cumplirían para mejorar esta condición de la sociedad? Dice Bastiat, la moral religiosa más elevada y más sublime se dirige, o se dirigiría al explotador y le diría, por supuesto, que cambie su conducta, ¿no? Que se reforme, que contenga sus pasiones, que desarrolle la virtud. Es decir, procede por persuasión y por exhortación
tratando de atraer por la belleza de la virtud. Es una moral muy noble, pero a juicio de Bastiat, aparentemente no muy eficaz si uno se atiene a la historia de la humanidad plagada, como él dice, lamentablemente por la expoliación. La otra es la moral económica. Y lo curioso, dice Bastiat, esta moral se dirige a las víctimas y les explica, no los exhorta ni apela a su corazón, sino a su mente, y les explica cuáles son las causas de sus males, para que no se dejen engañar. Él tiene en mente sobre todo, una de las cosas que le preocupaba en ese momento en Francia, la cuestión del monopolio y del proteccionismo. Y lo que dice Bastiat no es que hay monopolistas simplemente por la voluntad de los monopolistas. Son los propios monopolizados, digamos así, las víctimas de los monopolios, los que sustentan con su opinión la existencia de estos privilegios. Entonces, la moral económica es, en el fondo, dice Bastiat, la doctrina de la economía política que enseña que los intereses son armónicos, que a uno le conviene cambiar valor por valor, que a uno le conviene respetar el derecho del otro. Y entonces él dice, cuando las masas estén ilustradas, podrán resistirse más eficazmente a todos aquellos que quieren explotarlas. Esta frase de que no son los monopolistas, sino los monopolizados los que mantienen los monopolios, recuerda a un escritor anterior, Etienne de la Boétie, probablemente también lo conozcan, y su famoso discurso sobre la servidumbre voluntaria, en el cual nos dice que la tiranía siempre se sostiene finalmente por la voluntad de los propios tiranizados. Bastiat apuesta a que la ilustración del pueblo, es decir, la difusión de las ideas de la economía política, los ayudarán a no dejarse engañar, que está en el interés, digamos así, de las masas, que no haya privilegios, que no haya proteccionismo y que no haya monopolios. Porque es difícil, dice Bastiat, esperar que esta explotación se termine simplemente porque los explotadores comienzan a abstenerse de explotar. Es un poco, digamos, pesimista con respecto a que los que se benefician del sistema de explotación legal abandonen por sí mismos esos privilegios. La moral económica no es quizá la más elevada. Bastiat parece lamentar esto de que el motivo sea el puro interés, que uno actúa con justicia y no roba y no busca privilegios porque se da cuenta que así la sociedad funciona un poco mejor. Parece que el motivo no es muy noble, el puro interés personal. Sin embargo, Bastiat dice, bueno, pero es verdad. Y por otra parte, esto no niega una moralidad más noble y más elevada. La moral religiosa y filosófica y la moral económica se concurren, digamos así, al mismo objetivo. Y además dice algo, ¿no? Muy interesante, porque él en varios de sus escritos habla de la posibilidad del progreso de la humanidad. Y no solamente el progreso material por el desarrollo económico, sino el progreso espiritual y moral. Y dice Bastiat, ¿por qué no pensar que en una sociedad acostumbrada a actuar con justicia por interés, es decir, acostumbrada, podríamos decir, a respetar las reglas de la economía de mercado y de una sociedad libre, porque a todos nos conviene, ¿por qué no pensar que esa sociedad acostumbrada a actuar de esa manera estará mejor dispuesta para cosas mayores? Esto es, para ser sensible a valores superiores, como los del amor al prójimo, la caridad, la abnegación, dice Bastiat por ahí, para una moralidad más poética, dice, más admirable. ¿Sí? Pero en todo caso a él le parece que es más fácil lograr el objetivo mediante la moral económica. A juicio de lo que viene sucediendo, digamos, más de 160 años después de sus escritos, no pareciera que hubiera sido muy fácil. Pero bueno, aquí está el desafío. Entonces, la ética, claramente, con mayúsculas, es para Bastiat la ética cristiana, la ética de la caridad. Sin embargo, reconoce algo que él mismo llama una moral económica.
comportarse de acuerdo a los cánones de la justicia porque descubrimos que nos conviene a todos. Este punto recuerda bastante a las enseñanzas de Ludwig von Mises sobre el desarrollo de la civilización, donde él en la acción humana explica que de alguna manera el desarrollo de la civilización humana depende de la mayor productividad, de la división del trabajo y de que los seres humanos se den cuenta de eso. Es decir, que se den cuenta que les conviene de alguna manera dividir el trabajo, intercambiar, comerciar pacíficamente. Así que toda esta parte de lo que Bastiat llama la moral económica, actuar con justicia por interés, recuerda esta parte de la teoría de Mises sobre el desarrollo de la civilización. En segundo lugar, el derecho. Aquí simplemente quiero referirme a las ideas de Bastiat sobre la naturaleza y la función de la ley, entendida como ley humana, como ley positiva. Además de su famosa obra La Ley, hay un artículo que se publicó en el año 48 en el Journal des Économistes, que se llama Propiedad y Ley. Y ahí la idea central es la siguiente. Para Bastiat no puede hablarse de la naturaleza y la función de la ley humana, de la ley positiva, si primero no hablamos de un hecho natural que es anterior, que él lo llama natural y también providencial, y que es la propiedad. La propiedad, dice claramente Bastiat, entendida como derecho natural, existe antes que las leyes. Ahí está esa famosa frase que dice: no es que hay propiedades porque hay leyes, sino que más bien porque hay propiedad es que hay leyes. Con lo cual quiere significar que la ley humana no debería tener otra misión sino la de proteger un derecho preexistente que es el derecho de propiedad. Por supuesto que hay toda una polémica sobre el tema de cómo debe entenderse la propiedad, y Bastiat aquí es muy claro en señalar que lo que él entiende por propiedad no es otra cosa que el derecho que toda persona tiene a disponer del fruto de su trabajo, cosa que le parece un hecho natural y providencial en el sentido de que, bueno, así hizo Dios las cosas. Varias veces apela Bastiat a Dios al hablar de estas cuestiones en su polémica con los socialistas, porque dice que los socialistas son aquellos que creen que el mundo está mal hecho y que hubiera hecho muy bien Dios en consultarlos a ellos para que lo hicieran de otra manera. En cambio, los economistas, dice Bastiat, nos atenemos a las cosas tal como son, descubrimos que entre los intereses bien entendidos hay armonía y por lo tanto proclamamos la justicia y la libertad. La propiedad, digamos, es un hecho natural porque el ser humano tiene necesidades, ha sido provisto de facultades para satisfacer esas necesidades y es mediante el trabajo como se apropia de los bienes y recursos necesarios para satisfacer esos deseos y esas necesidades. La ley es, para Bastiat, no otra cosa que la organización de la fuerza colectiva, es decir, el aspecto decisivo de la ley positiva para él es la coacción. Y por lo tanto, preguntarse por la función de la ley es preguntarse qué función puede tener la coacción o el uso de la fuerza en una sociedad. Su conclusión es que solamente la defensa de derechos que son anteriores, como la vida, como la libertad y la propiedad, que lamenta que, así como se defiende en Francia la libertad, la igualdad y la fraternidad, no se haya incluido la propiedad como algo que también, la propiedad bien entendida, es anterior a la legislación. Ahora, en otro de sus textos, que se llama El Estado, y no solamente ahí, los que han leído a Bastiat saben que él reitera sus temas en distintos escritos, dice que el ser humano está puesto ante la alternativa de aceptar la pena del trabajo o el sufrimiento de la privación. Esto es, trabajar requiere un esfuerzo, dice por ahí, utiliza a veces la palabra repugna, pero sin trabajar uno debería naturalmente quedarse privado de los bienes necesarios para vivir.
Hay una lamentable tendencia en la humanidad a querer disfrutar de los frutos del trabajo sacándose de encima la pena y echándola sobre las espaldas de los demás. Porque no hay, dice él, ninguna otra manera de gozar de los frutos del trabajo, de los frutos del trabajo sin la pena que vivir del trabajo de otros. De ahí, según él, las guerras, la esclavitud, el robo y las estafas corrientes. Lo dramático es que, a pesar de que la humanidad parece haber progresado con respecto a la esclavitud, por ejemplo, todavía, dice él, hay tirano y hay víctima, y entre ellos se interpone la ley, el gobierno. Es decir, de esta manera, el que quiere vivir del trabajo de otro se evita los riesgos y las dificultades de cometer un delito, un robo o un fraude directo y los odios de sus víctimas, porque está siendo beneficiado ni más ni menos que por la ley. Pues en ese texto está la famosa definición de Bastiat con respecto al Estado, que dice que es la gran ficción por la cual todo el mundo se esfuerza en vivir a expensas de los demás. Ahora bien, ¿por qué la perversión de la ley? ¿Por qué este fenómeno tan lamentable pero tan universal? En su polémica con los socialistas dice Bastiat que esto se debe a que ellos, en lugar de exigirle a la ley solo la realización de la justicia y la defensa de la propiedad y de los derechos, quieren una sociedad supuestamente mejor y más perfecta, y quieren, por lo tanto, que la ley se ocupe también de establecer la fraternidad universal. No les basta con la justicia, quieren que de algún modo la fraternidad y la solidaridad sea establecida por la ley. Y acá es donde viene a cuento lo que dije al principio de la adhesión firme y decidida de Bastiat a la moral cristiana. No está en discusión la superioridad de la fraternidad o de la caridad cristiana. Lo que está en discusión, dice Bastiat, es si es la ley el instrumento apropiado para lograr ese objetivo. Claramente afirma que no. Lo único que se logra queriendo imponer la caridad es aniquilarla, destruirla, porque eso siempre implica cometer una injusticia. No hay forma de realizar estos sistemas de fraternidad que propiciaban los socialistas que no sea violando de alguna manera la propiedad legítima de alguien. Y por lo tanto, en nombre de la fraternidad y de la solidaridad, se comienza cometiendo una injusticia, y por lo tanto, dice Bastiat, decretar la fraternidad no es más que aniquilarla. Es decir, que nosotros le pidamos, dice Bastiat, a la ley que solo defienda la justicia, no significa que estamos en contra de la fraternidad. Lo único que decimos es que la sociedad es mucho más amplia que la ley. La sociedad es mucho más amplia que la ley. No podemos confundir sociedad y orden jurídico, y mucho menos sociedad y Estado. Dice también por ahí más adelante, ¿qué me quieren decir? Que no hay en el corazón del hombre otra cosa que lo que ha puesto el legislador. Y se pregunta, ¿de dónde vienen las vocaciones, las abnegaciones, los sacrificios, los actos heroicos? ¿Quién lo ha decretado? Y denuncia además el peligro de querer la fraternidad legal, porque dice Bastiat, ojo, la justicia tiene un límite y todo el mundo lo conoce, que es el derecho de cada uno. Pero la fraternidad o la caridad no lo tiene. Y ahí cita esa expresión del Evangelio, hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, como diciendo, ¿y ustedes hasta dónde querrán llevar la fraternidad, no? La fraternidad legal. En nombre de la solidaridad, ¿qué estarán dispuestos a hacer? ¿No? ¿A matar gente también? Él no lo pregunta así, pero ya hemos visto que sí estuvieron dispuestos unos cuantos líderes a matar millones de personas en nombre, digamos, de la solidaridad. Al finalizar, otro artículo que es el siguiente, publicado en el Journal des Economistes, que se llama Justicia y Fraternidad, el editor de la edición original
puso una nota al final que la tomó de un manuscrito, de un libro de autógrafos que Bastiat había escrito, pero que no formaba parte de ese artículo, donde él decía que en la humanidad hay tres regiones, una superior que es la región de la caridad, una intermedia que es la región de la justicia y una inferior que es la región de la expoliación. Pero cuando se quiere que la ley logre por la fuerza lo que solamente corresponde a la caridad, que es voluntaria, la humanidad no se eleva de esa manera al reino superior de la caridad, sino que cae al inferior de la explotación y de la injusticia. Con respecto al tercer punto, para ir redondeando mi exposición, el tema de la economía. Podríamos decir muchísimo porque Bastiat fue fundamentalmente un economista. Pero quisiera referirme acá especialmente al modo de entender la economía como aquella teoría que explica cómo tiende a funcionar una sociedad bajo distintos sistemas legales, digámoslo así. Cómo tiende la economía política explica las causas por las cuales, bajo un sistema legal, digamos el sistema de la propiedad, tiende a funcionar una sociedad. ¿Y qué tiende a suceder cuando la sociedad se organiza bajo el sistema que él llama jurista? Esto es, creer que la ley humana es anterior a la propiedad y la misión del legislador es de alguna manera transformar la naturaleza humana y diseñar la sociedad. Así que él compara dos sistemas y explica cuáles son los efectos que tienden a producirse. Por eso en Bastiat derecho y economía son absolutamente inescindibles, en el sentido en que él entiende estos dos ámbitos del estudio y la investigación. En primer lugar, el sistema jurista, es decir, el sistema que tiende a suceder en una sociedad basada en el principio de que el legislador y la ley son todopoderosos, porque no hay un orden natural, y donde en todo caso, si hay una naturaleza humana, ellos creen que deberían cambiarla. Conviene recordar que el punto de partida de las explicaciones de Bastiat son siempre, digamos, él lo dice de esta manera, el ser humano tal cual es, con sus limitaciones, sus posibilidades, sus necesidades, y la providencia ha puesto como resorte del progreso en cada persona el interés personal, tantas veces malinterpretado como egoísmo desconsiderado o cosas por el estilo. Digamos, dado el hombre tal cual es, ¿qué tiende a suceder en un sistema donde la propiedad es el fundamento de la ley? ¿Y qué tiende a suceder en un sistema donde la ley se erige, la ley humana positiva, se erige en fundamento del orden social? En este sistema jurista, dice Bastiat, primero se abre un campo sin límite a la imaginación de los utopistas, porque claro, los proyectos para la organización de la sociedad, el trabajo, la economía, el crédito, etcétera, etcétera, son estrictamente ilimitados. Así que está el campo abierto para la ilimitada imaginación de los utopistas. Por otra parte, es un sistema que va a propiciar la sed de poder. Todo el pueblo se va a transformar en solicitante del Estado y va a estar a la búsqueda de privilegios, ya que el legislador todopoderoso es el que puede decidir a quién beneficia y a quién no. Es decir, Bastiat es muy consciente, el interés personal no se suprime. Bajo un sistema donde el legislador es todopoderoso, se canaliza a ganarse el favor del legislador para obtener el privilegio. En tercer lugar, una enorme incertidumbre, porque pueden cambiar todos los días los sistemas fraternarios, digamos así. Los legisladores pueden creer que permanentemente conviene hacer ajustes y cambios, y en todo caso, en un sistema como ese, nadie puede tener nada por seguro, menos su propiedad y la posibilidad de disfrutar
de disponer del fruto de su trabajo. La consecuencia de la incertidumbre son menos emprendimientos, menos trabajo, no se formarán los capitales, dice Bastiat, y por lo tanto tendremos más miseria y más pobreza. Este sistema de la absolutización del gobierno y de la ley puede llevar o al privilegio más concentrado o al comunismo más absoluto. Porque si, como es muy factible, los que detentan el poder lo utilizan en provecho propio o de sus amigos, se va a generar una sociedad de privilegios concentrados a expensas de todos los explotados. Estos a los que Bastiat quería explicarles la moral económica. Si no se dejen engañar, el proteccionismo no los beneficia, los controles de precio no los benefician, el crédito barato no los beneficia, las obras públicas no los benefician, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también puede conducir a una suerte de comunismo integral, despojando a todo el mundo de su propiedad, quitando el estímulo para el emprendimiento y el trabajo, y dice él, el resultado no puede ser otro que una igualdad en la miseria. Así funciona entonces, a grandes líneas, a grandes rasgos, un sistema basado en la arbitrariedad legal. Y la ley no puede ser sino arbitraria si no tiene un fundamento anterior a sí misma, que para Bastiat es claramente la persona y sus legítimos derechos, incluida la propiedad. ¿Qué pasa en el sistema economista, en el sistema alternativo, en el sistema donde el gobierno se dedica a la función que le corresponde, que es la de preservar la seguridad, la justicia, la propiedad? Bueno, en primer lugar, habría seguridad. Ni privilegios ni monopolios. El gobierno previene y reprime el dolo, el fraude, los delitos, el crimen. Esa es su función. En ese contexto hay estímulo al emprendimiento y al trabajo, al ahorro, al crecimiento de los capitales. Y aquí Bastiat, siguiendo a los economistas clásicos y sobre todo a Juan Bautista C., que ejerció una gran influencia en su pensamiento, explica cómo con el aumento de los capitales el trabajo se hace más productivo y los salarios aumentan, al mismo tiempo que la abundancia de productos tiende a volverlos más baratos, y así entramos en una senda de progreso, sobre todo para las clases asalariadas y más pobres, que, dice Bastiat, podrán incluso llegar a formar sus propios capitales, asociarse, formar sus propios emprendimientos. Las finanzas públicas estarán ordenadas porque el gasto será reducido, ya que el Estado se reduce a cumplir su función esencial. Se podrá entonces establecer, pensaba él, un único impuesto directo, pensaba él en un impuesto directo proporcional sobre la propiedad, y dice no más trampas fiscales, impuestos indirectos y subterfugios de todo tipo como utilizan los gobiernos para extraer el dinero de los contribuyentes, engañándolos por la fuerza, de modo oculto. Algún autor ha hablado modernamente de la anestesia fiscal, ¿no? Que son todos estos procedimientos por los cuales pagamos impuestos sin hacer nada, o digamos simplemente trabajando, comprando, vendiendo, en fin, pero sin realizar el acto explícito de sacar nuestro dinero del bolsillo y pagar. Finalmente, este pueblo sería favorable al libre comercio y por lo tanto a la paz. Entraría en la senda de su progreso, no solamente material, sino también moral, porque como decíamos antes, habituado a actuar con justicia, estaría bien dispuesto para ideales más nobles, digamos así. No quiero dar la impresión, porque Bastiat a cada rato aclara que él está pensando que sería posible algo así como un mundo perfecto o una especie de paraíso terrenal con tal de que se apliquen sus ideas. Es muy consciente de la limitación y de la falibilidad humana. Solo dice que la libertad, bien entendida, y la justicia son un remedio en el sentido de que nos permiten aprender y progresar. Puede haber una tendencia al aprendizaje y al desarrollo en un marco de libertad. Si la libertad se suprime, estamos condenados a la ignorancia. Algunos han visto
aquí un tema hayekiano también en Bastiat, un antecedente, digamos así, de Hayek. También se pregunta Bastiat por qué no solamente defienden este sistema de perversión legal las masas de la población que son sus víctimas y que por ahí no tienen la ilustración necesaria, sino muchos tratadistas, es decir, diríamos gente inteligente. Dice, bueno, estos tratadistas piensan que los males de la sociedad son imputables a la libertad, que la libertad ha sido probada y ha fallado. ¿Cuántas veces escuchamos esto en nuestros días? Cuando hay conversaciones con amigos o colegas académicos y se dan cuenta que propiciamos nosotros una sociedad un poquito más libre de lo que tenemos, al menos, dicen, bueno, pero fíjate lo que pasó cuando el mercado funcionó solo, o cosas por el estilo. ¿Cuándo habrá sucedido eso?, se pregunta uno, ¿no? Y esto es un poco lo que dice Bastiat. Dicen que la libertad ha sido puesta en práctica y ha fallado. Dice, yo quisiera, dice, si supiera que me quedaran 10 años de vida, con gusto daría 9 para ver que durante un año se pusiera en práctica al menos este principio de la libertad y la justicia en mi país, ¿no es cierto? Una manera desesperada de decir, bueno, miren, no hemos probado con la libertad y por eso estamos como estamos. Finalmente, y a modo de síntesis, una de las obras de Bastiat se llama Armonías Económicas. Y este es precisamente uno de sus grandes temas, ¿no? Los intereses de los distintos miembros y sectores de una sociedad, rectamente entendidos, son armónicos. Diría Bastiat a los socialistas, Dios ha hecho bien, podemos dejar que los seres humanos se conduzcan con libertad, con tal de que se respeten los derechos del otro y la propiedad. Porque por más que seamos partidarios de la armonía, hay dos cosas que son imposibles de armonizar y que son, obviamente, la propiedad y el robo, la libertad y la coacción. Pero rectamente entendidos, los intereses de todos los miembros de la sociedad son armónicos. No es que todos actúen armónicamente, obviamente que no, pero está en su interés de una sociedad que progresa y permite a todos mejores oportunidades de desarrollo, respetarse mutuamente los principios de la justicia. Para ver esto, por supuesto que ayuda mucho la ciencia económica, en una famosa obra que se llama Lo que se ve y lo que no se ve, que inspiró a Henry Hazlitt a escribir Economics in One Lesson. Dice Bastiat que toda la diferencia entre un buen economista y un mal economista es que el mal economista solamente atiende a las consecuencias inmediatas de una acción o de una política, y en cambio el buen economista no solamente atiende a lo que se ve, sino también a lo que hay que prever. Así que buena economía nos ayuda a descubrir que no hay conflicto de intereses, sino armonía. En esta charla sobre moral, derecho y economía en Bastiat, permítanme ustedes que termine con un comentario final sobre el panorama que vemos en la moral cristiana actual y particularmente en las enseñanzas de lo que se llama el pensamiento social cristiano con respecto a la libertad. Podemos decir que en el siglo XX y en lo que va del siglo XXI ha habido grandes progresos con respecto al reconocimiento de la libertad religiosa y también de la libertad política, esto es, el derecho a participar en las cuestiones de gobierno. También es verdad que normalmente en los ámbitos donde se desarrolla la moral social cristiana se admite el derecho de propiedad y se admite la economía de mercado, pero todavía se acepta implícitamente, porque no es que se diga, pero se acepta implícitamente la doctrina del conflicto de intereses y por lo tanto la necesidad de armonizar esos intereses por medio de la ley.
finalmente allí podemos encontrar la raíz de tantas apelaciones en nombre de la solidaridad, del bien común o la justicia, al intervencionismo estatal, a la pretensión legislativa de solucionar los males del subdesarrollo y de la pobreza. No se termina de admitir que los intereses rectamente entendidos son armónicos y por lo tanto que deben ser armonizados por medio de la legislación. Otra cosa que también denuncia Bastiat y que creo que está presente en esta perspectiva de pensamiento son, entre otras por supuesto, una concepción muy equivocada del significado de la competencia, ¿no? Competencia como lucha, competencia como guerra. Y por lo tanto, ¿cómo vamos a pedir igualdad siendo tan distintos los contendientes? No se hace casi en ningún deporte, ¿no? Compiten los que tienen más o menos condiciones iguales. ¿Qué es esto de proclamar la competencia cuando hay ricos y pobres, gente que ha estudiado e ignorantes? Ahí obviamente, como dice Bastiat, claro, dice, si vamos a confundir la economía con el lenguaje de la guerra, y si vamos a asimilar el capital que se ha desarrollado para dominar a la naturaleza y permitir el progreso de los seres humanos con las armas, ¿no? Entonces estamos confundiendo todo. Pero sobre todo, el tema del conflicto de los intereses tiene en nuestra época, yo diría, el agravante de que no es un problema. Yo quise referirme, por mis intereses particulares, a lo que pasa en los ámbitos del pensamiento cristiano con respecto a la libertad, siendo este autor un autor cristiano. Pero lamentablemente buena parte de la academia, ¿no es cierto?, de la economía mainstream, justifica, comillas, científicamente, que los intereses no son armónicos, que el mercado falla y otras tantas cosas con las cuales se justifica la intervención legislativa más allá de lo que para Bastiat era la función del Estado y de la ley. A modo de síntesis, digamos que, según el autor, lo injusto funciona mal, produce desorden, conflictos, pobreza, revoluciones. Lo justo funciona bien, tendencia al progreso material y también moral. Pero toda acción de la ley que va más allá de la protección de la propiedad, bien entendida, es injusta. Y por lo tanto, toda acción de la ley que va más allá de la protección de los derechos y de la propiedad bien entendida, no es causa de progreso, sino de conflicto social, de miseria y en el fondo de mayor sufrimiento para más gente. Creo que es un autor extraordinariamente actual, que durante mucho tiempo estuvo poco menos que olvidado. Yo veo ahora con satisfacción cómo desde distintos lugares está siendo redescubierto, o no redescubierto, pero sí profundizado, y me parece que la claridad de su pensamiento, la sencillez de sus palabras y sobre todo la solidez de sus conceptos son de una ayuda extraordinaria para todos aquellos que promovemos una sociedad libre en medio de las confusiones y de las objeciones, digamos, basadas en malos entendidos que frecuentemente se nos dirigen. Bueno, muchas gracias.